La expiración del Tratado START III deja sin límites verificables los mayores arsenales atómicos del planeta. En un contexto como el que vivimos, complejo, lleno de incertidumbres, con desconfianzas, con procesos de rearme, con guerras sobre la mesa, pues queremos saber qué supone realmente este vacío, qué riesgos abre, qué lógicas estratégicas subyacen detrás de las propuestas y bloqueos para un nuevo acuerdo nuclear. Hablamos de todo ello, también de arsenales, de nuevos vectores, con Beatriz Gutiérrez, que es profesora de Relaciones Internacionales y directora del Máster en Terrorismo, Seguridad y Defensa de la Universidad Europea. Beatriz, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esa finalización del START III marca un antes y un después en el control de armas nucleares, por lo menos en gestos, nominalmente, pero en términos prácticos, Beatriz, ¿qué cambia ahora respecto de los años anteriores? Bueno, pues puede cambiar todo y puede no cambiar nada. Me explico. Ahora mismo es la primera vez desde 1991 en el cual las grandes potencias nucleares, o las dos superpotencias nucleares, mejor dicho, eh, no se hayan sometidas a ningún tipo de control. Mientras no haya una perspectiva de renovación del START, el hecho es que ahora mismo pueden hacer lo que quieran, pueden escalar, pueden desescalar, etcétera. En ese sentido, pues bueno, todo apunta a que de momento a día de hoy se vaya a seguir con una política continuista, pero el hecho es que esa limitación diplomática y en términos de acuerdo bilateral ahora mismo no existe, ya no está sobre la mesa. En tu opinión, ¿esto incrementa el riesgo de errores de cálculo o de escaladas, aunque sean involuntarias? Tenemos que tener en cuenta el contexto actual. Es muy interesante atender a las razones tanto de Rusia como de Estados Unidos, porque precisamente Rusia ha dicho, o la propuesta de Rusia es establecer una especie de moratoria que no obligue a suscribir un nuevo acuerdo a lo largo de todo este año, y afirma que va a seguir rigiéndose por los principios del Tratado START en términos de limitación, de despliegue de cabezas nucleares, etcétera. Eso es un dato que es muy interesante porque de alguna manera es un poco una muestra de buena voluntad, que teniendo en cuenta la situación de Rusia implicada en el conflicto de Ucrania, pues bueno, es un poco una declaración de intenciones de tratar de mantener la estabilidad internacional Uh-huh. en términos nucleares. Pero también es muy interesante lo que plantea el presidente Trump, porque lo que está planteando Estados Unidos es una actualización del Tratado START que sobre todo se centra ya no tanto en la disuasión estratégica que suponen los arsenales nucleares, sino en mejorar los canales de información, los canales de conciencia situacional, los canales de cómo compartir información clasificada entre ambos países, porque evidentemente están totalmente desfasados. Claro, pues es que en los Claro. últimos 5 años el espectro tecnológico en términos armamentísticos, en términos de comunicaciones, de flujos de información, etcétera, en un lustro ha cambiado totalmente. Entonces, son Mm. posturas que no son negacionistas, no creo que estén enfrentadas, pero todavía no se ha llegado a un punto de acuerdo que permita coordinar ambas posiciones. Mm. Además, me parece, corrígeme si me equivoco, Beatriz, que Estados Unidos también tiene otra demanda que complica todo esto, porque dice que cualquier acuerdo nuevo tiene que incluir a China. Y claro, China, por mucho que tenga en torno a 500 ojivas nucleares, se supone, pues su arsenal nuclear está a años luz, por lo menos ahora mismo, del que tienen Rusia y Estados Unidos. ¿Tiene sentido equipararla en la misma negociación? Porque claro, China ha dicho que de ninguna manera va a suscribir ningún acuerdo de este tipo. Claro, para Estados Unidos, incluir a China es incluirla en ese marco de negociación, de compartir información, de transparencia, de mitigación de la incertidumbre, de la ambigüedad internacional, por decirlo de alguna manera, lo cual sería muy positivo, porque en términos internacionales el principal riesgo que existe siempre es la falta de comunicación, que es lo que incrementa la posibilidad de escaladas. Pero claro, evidentemente China lo que plantea es que entre Estados Unidos y Rusia representan el 85% del arsenal nuclear, que ellos no están dispuestos a tener que regirse, ellos China me refiero, no están dispuestos a tener que regirse por las mismas limitaciones que dos países que controlan la gran mayoría del arsenal nuclear a nivel mundial. Claro. Entonces, en ese sentido, ahora mismo
lo que podría ser una estrategia es tratados bilaterales. Estados Unidos-China, Rusia-China, Rusia-Estados Unidos. Sería una forma quizás de incluir a China en la ecuación sin que realmente estuviese sometida a las mismas condiciones de un START entre Rusia y Estados Unidos. Me resulta muy curioso que, a ver, parece bastante obvio, ¿no? Porque se supone que quien le disputará a futuro, si no lo está haciendo ya, la hegemonía a Estados Unidos es China, pero te digo, me resulta curioso que se ponga el foco por parte de Washington en China, pero es que hay otras muchas potencias nucleares, tanto reconocidas como no reconocidas, que no pintan nada aquí, pero oye, al final Reino Unido tiene en torno a 300 ojivas, Francia una cantidad parecida, y luego tienes actores tan poco controlados en principio, pues como India, como Pakistán, como Israel, que no lo reconoce, pero todo el mundo sabe que tiene capacidad nuclear, o Corea del Norte, y me resulta raro que no se quiera incluir a estos actores. Efectivamente, ahora mismo estamos en un escenario multipolar y de alguna manera, a ver, el START es hijo de su época y es hijo de su tiempo, que posiblemente sea otro de los problemas que tiene. El primer START se firma en los últimos coletazos de la Unión Soviética, en los primeros momentos de Rusia y en la transición Unión Soviética a desmembración del espacio soviético. Y en ese sentido Rusia era el enemigo. Entonces el tratado era entre Estados Unidos y el enemigo, que todavía no se sabía muy bien lo que iba a pasar con él, con lo cual al resto de países occidentales no se les contemplaba. Pero a día de hoy, pues efectivamente, si se incluye a China, ¿por qué no se incluye a Gran Bretaña? ¿O por qué no se incluye a Francia? ¿O por qué no se incluye a la India y Pakistán? Efectivamente. Claro. Me resultaba muy esclarecedor cuando, explicándonos la postura de Rusia, nos contabas, pues bueno, de momento no se firma nada, pero en principio se va a seguir guiando por lo que contenía este START, ¿no? En principio eso es lo que dice Rusia, pero en paralelo ha modificado su doctrina, acepta el uso de armas nucleares tácticas, si se considera que el país corre peligro, como existencialmente hablando. Y yo te pregunto, Beatriz, ¿estamos hoy más cerca de empezar a ver el uso de armas nucleares en conflictos armados? Bueno, empezar, ¿no?, que empezaron los estadounidenses en Japón, pero bueno, de retomarlo de la forma moderna. ¿Cuál es el nivel de riesgo real de que veamos ese uso limitado de armas nucleares en el campo de batalla? A día de hoy yo creo que es un uso que todavía no se contempla salvo como un ultimísimo recurso en casos de riesgo para la supervivencia nacional. Es decir, sería un escenario muy, 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 muy específico al cual afortunadamente ahora mismo todavía nos falta bastante por llegar. Pero claro, pues hace ya casi 4 años, el día 22 hace 4 años, prácticamente todos los analistas estábamos convencidos de que la guerra convencional había muerto y nos encontramos con la guerra de Ucrania. Con lo cual, no se puede descartar que en un momento determinado, ciertamente como mencionas, no se utilicen armas nucleares estratégicas, pero sí que se pueda utilizar en un momento determinado cargas nucleares de naturaleza táctica, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucedería ahí, por ejemplo, si se utilizan en el escenario de Ucrania? ¿Cuál sería la posición de la OTAN? ¿Cuál sería la posición de la Unión Europea? Pues es bastante complicado de vaticinar, a pesar de que en los últimos años ya ha habido declaraciones. Por ejemplo, yo recuerdo las declaraciones de Emmanuel Macron respondiéndole a Vladimir Putin que, bueno, que es que Francia también tiene un arsenal nuclear. Es decir, son arsenales que están ahí y si en un momento se tienen que usar, pueden usarse. Me hace gracia lo que mencionas de Macron, que es cierto, pero claro, Macron tiene 300 y pico cabezas, Putin tiene 5.000 y pico. Claro, es un poco desequilibrado. Es una situación totalmente asimétrica, pero claro, a lo mejor en un contexto nuclear no necesitamos ni 300 ni 5.000. Simplemente con dos poner una en Moscú o dos, claro, totalmente. Te iba a preguntar, entonces, en tu opinión, Beatriz, ¿qué se tendría que explicar a los ciudadanos sobre el fin del START, sobre los riesgos asociados que tenemos ahora sobre la mesa, sin que el debate, por un lado, quede secuestrado en tecnicismos o en cuestiones de derecho internacional,
pero tampoco por discursos alarmistas, ¿no?, que hablen de destrucción del planeta o tercera guerra mundial, que como tú bien has explicado, no estamos en ese escenario. ¿Qué es lo que hay que transmitir? Que lo fundamental es que existan canales de comunicación entre los estados implicados y que estos canales estén abiertos. Yo creo que ahora mismo, en estos momentos, los mecanismos de comunicación entre el gobierno ruso y el gobierno estadounidense son incluso mejores que hace unos cuantos años. Bien sea por las especificidades de ambos presidentes o bien sea por la coyuntura internacional, pero el hecho es que esos canales de comunicación están abiertos. No solamente los canales de comunicación abiertos propiamente dichos, sino también los de información clasificada, que están totalmente oscurecidos para el ciudadano medio, pero que están ahí. Es decir, la diplomacia está ahí, los servicios de inteligencia están ahí, los estados mayores están ahí y la comunicación a día de hoy es muy fluida. De hecho, pues hay una negociación, por ejemplo, en el caso de Ucrania, hay una negociación en aspectos bilaterales, con lo cual también hay una negociación y canales de comunicación abiertos en el caso de qué hacer con el tema del control nuclear. Sea a través de un tratado con nombre y apellidos o no sea a través de un tratado con nombre y apellidos. Es decir, para que las relaciones bilaterales sean fluidas, no necesariamente tenemos que firmar un tratado. Lógicamente, un tratado mitiga la incertidumbre no solamente de los dos estados implicados que suscriben ese tratado, sino también de la comunidad internacional, porque sabe lo que el tratado dice, sabe lo que incluye y de alguna manera genera una mayor estabilidad en el sistema. Pero el hecho de que no haya un tratado no significa que esa estabilidad no exista, significa que es una estabilidad que está simplemente controlada por esos dos estados. Entonces, en ese sentido, creo que ninguno de los dos han cerrado la puerta, sea una renovación del tratado o sea una reconfiguración en forma de START 3 o en forma de cualquier otro acuerdo. Y en esa línea lo importante es que esos canales de comunicación y de información, tanto pública como clasificada, se mantengan abiertos. Vamos, que yo me quedo con esa vocación, por mandar un mensaje de tranquilidad, Beatriz, de tener un cierto control todavía de todo esto, aunque sea, como tú bien explicabas, no necesariamente nada multilateral complejo, sino incluso con negociaciones bilaterales, que al final pues viene a ser una forma distinta de relacionarse internacionalmente en torno al control de estas armas, pero al final de un cierto control, que es lo que todos deseamos que haya. Beatriz Gutiérrez, profesora de Relaciones Internacionales, directora del Máster en Terrorismo, Seguridad y Defensa de la Universidad Europea. Un placer hablar contigo. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego.